Bienvenidos a un nuevo episodio de la cuarta temporada de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y si es la primera vez que andás por acá, te cuento que este es un podcast de actualidad, de política y economía de la Argentina. Y esta semana el gobierno ha tenido una excelente semana después de las dos anteriores, ¿no? Que estuvo signada por el aumento de la pobreza, el aumento del dólar, la caída de los bonos, la salida del jefe de gabinete Nicolás Pose, los problemas con la ministro Petovelo, que todavía no han terminado, el presidente que parecía estar descontrolado. Bueno, esta semana, la semana que acaba de concluir, el gobierno ha conseguido su primera ley, la ley Bases, ¿no? Y a partir de ahora comienza todo, digamos, todavía falta la discusión, de la rediscusión de este proyecto en la Cámara de Diputados, donde vamos a ver si Diputados insiste con el proyecto original o, por el contrario, acoge favorablemente las reformas que se le introdujeron en la Cámara de Senadores, pero lo cierto es que la ley ya está, ¿no? Que el presidente ya tiene su ley, después que se había quejado en varias oportunidades que era el único gobierno que había pasado 6 meses y que nunca le habían aprobado una sola ley. Claro, la pequeña diferencia con relación a los otros gobiernos, que los primeros 6 meses en algunos casos aprobaron más de una ley, es que a nadie se le ocurrió mandar semejante catafalco. La pregunta que empieza a hacerse ahora muchos analistas, economistas, políticos, es si esta ley sirve para algo. El primero que se la hizo, que yo al menos escuché, fue el economista Carlos Melconian. Bueno, después vamos a estar hablando de eso. Por eso es el título de este episodio, preguntándonos, ¿la base está? ¿No? Obviamente estamos jugando con el título de la ley, ¿no? De la ley Bases. Pero la base está, esta ley es la base que está buscando el gobierno para, o la piedra basal para arrancar con su proyecto político y con su profunda reforma de la Argentina, y en palabras hasta del propio Milei, con la destrucción del Estado. Bueno, eso es lo que mucha gente empieza a preguntarse hasta ahora. ¿Sirve una ley tan importante como muchos dicen, esto especialmente del gobierno, que haya sido aprobada gracias al desempate de la vicepresidente? Bueno, esta es otra cuestión que habrá que dilucidar y vamos a ver qué cosas quedaron y qué cosas se fueron. Así que bueno, esto es la parte central del episodio de hoy, y de todas estas cosas, además de ser el eje central de mi comentario editorial, vamos a estar hablando en nuestra entrevista de la semana con Pablo Nopov, que es director y fundador de la consultora Isonomía. Es un excelente analista y consultor político, y vamos a hablar de cuál es, digamos, y dónde está parado ahora el gobierno, qué pasa con la ley Bases, qué efectos políticos puede tener, si esto implica el relanzamiento del gobierno. Bueno, vamos a estar hablando un poco de todo esto en una entrevista sumamente interesante. Y después, en nuestra sección, al final del episodio de recomendaciones de cine y series, vimos Eric, una miniserie que está en Netflix, y te la vamos a contar en un ratito, pero ya te adelanto que es muy pero muy recomendable. Ahora, las voces de la semana. La evaluación es, si no salía estábamos en un quilombo, porque el propio presidente, él se autodefinió como presidente de carambola. Tiene ese registro. Es Vox Populi, sin gobernadores, sin parlamento. Tardó con enorme costo en 6 meses en esta cuestión de una ley, encaprichado de una manera que ahora tenemos que evaluar para qué sirve. Y yo ya diría, si no saliera too much, pero listo, ahí está, ahí para. Yo voy a votar en contra de la ley Bases como está. Creo que hay muchas cosas por corregir y cambiar de esta ley, y precisamente por eso presentamos un dictamen alternativo. A pesar de que los funcionarios decían que hacían a propósito las cosas para poder trabajarlas, nosotros presentamos un dictamen alternativo que tiene 100 páginas. ¿Sí? Porque es verdad, queremos todos un Estado más eficaz, queremos un Estado más chico, pero queremos que sea más sensible y más justo. Gestionar mejor no es apagar el Estado. ¿Sí? Todos coincidimos en que Argentina necesita desburocratizar su Estado, pero eso no es romperlo todo.
Eso no es dejar de gestionar el Estado. ¿Necesitamos liberalismo? Sí, es decir, necesitamos menos trabas burocráticas y tributarias para poder producir. Pero necesitamos un Estado que también brinde salud, seguridad, jubilaciones, justicia, educación, infraestructura de calidad. Necesitamos las dos cosas, no una sola de las cosas. El año pasado existía una posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional. Estábamos trabajando con Patricia Bullrich. Cuando Patricia pierde, ese acuerdo se cae. No es que se cae el acuerdo, o sea, nos quedamos sin la posibilidad de hacer ese cambio en las gestiones. Y en abril se retoma una posibilidad y me ofrecen un lugar en UNESCO. Y sí es verdad que hubo una oferta y que hubo una aceptación, pero que no tiene nada que ver con la negociación de las ley bases. Después dice que es Terminator. Pero me gustaría que le cuenten cómo terminan las tres versiones de Terminator. El primero termina con la cabeza aplastada en una... No, ¿sabés que no vio bien la...? Porque en realidad el Terminator era el depravado de la película. No la entendió o le contaron mal la versión. Una termina con la cabeza achatada. El segundo Terminator termina, el T-1000 termina derretido ahí en una... Díganle también que en una... Cuéntenle cómo terminó el segundo Terminator. Y el tercer Terminator, que es la modelo avanzada, esta que es la mujer, que no sé si es Karina o quién, ¿verdad? ¿Cómo viene la mano ahí? No entiendo cómo es el guión acá. Los dos terminan matándose entre los dos. Y terminan aplastados los dos, la mujer Terminator y el varón Terminator. Cuéntenle un poquitito cómo es el tema a este muchacho, para que entienda cómo es el cuento de Terminator. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Y en las voces de la semana he tratado, de una forma bastante, diría yo, rústica, de resumir lo que fue a muy grandes rasgos la sesión en la Cámara de Senadores donde se aprobó la ley bases. Tenemos ley bases, independientemente de la actitud que tome la Cámara de Diputados, que ahora tiene que en un punto revisar lo que hizo senadores y tiene que ver si ratifica o rechaza los cambios que fueron introducidos en el Senado. En principio, escuchábamos a Carlos Melconian, que decía algo que a mí me pareció bastante interesante. Mientras todo el mundo dice que desde el punto de vista económico esta ley va a ser como una especie de tabla de salvación de la Argentina, Melconian decía, bueno, en realidad si no salía la ley era un quilombo para el gobierno, lo cual es cierto, porque el gobierno iba a quedar realmente muy pero muy debilitado si no salía la ley, y ahora hay que evaluar para qué sirve. Da la impresión que para algunos, no para el gobierno, pero para muchos, esta ley, de la forma en que quedó hasta ahora, es más una ley testimonial que práctica, ¿no? Yo no sé si esto es así y me parece que en todo caso veremos cuando se ponga en práctica el efecto que tiene, pero para muchos empieza a ser algo como más testimonial y como una demostración de fortaleza política del gobierno que otra cosa. Bueno, la ley ha quedado bastante recortada, arrancó en diciembre con 664 artículos y fueron aprobados 231, ¿no? Hay muchos recortes en la ley. Después lo escuchábamos a Martín Lustó. A ver, a mí me parece que Martín Lustó, yo sé que muchos con lo que van a escuchar ahora y con lo que yo voy a decir se van a enojar, no van a coincidir, van a dejar de escuchar este podcast, van a decir que soy un tibio, pero a mí la actitud de Lustó me gustó. Lustó primero que dio el quórum, que podría no haberlo dado y se armaba un verdadero lío, especialmente cuando esos dos senadores santacruceños empezaron a dudar, no voy a decir no doy el quórum. Pero Lustó dio el quórum,
pero además, como no estaba de acuerdo con la ley, escribió su propio dictamen. Y yo a lo largo de toda la semana escuché decir de todo de Lustó, que era un traidor, que nunca había dejado de ser kirchnerista, que la 125, un montón de cosas. Ahora, no escuché críticas a las modificaciones que proponía Lustó, que eso es lo que hubiera sido interesante. Y eso es lo que en definitiva se discute en cualquier parlamento. Es decir, el Ejecutivo manda un proyecto y, bueno, ese proyecto es perfectible. Lustó intentó ir por ese camino, creo que en un punto lo consiguió, y creo también que acá vemos un fenómeno que ha encontrado este gobierno, de convertir a la grieta, ¿no?, en un activo y no en un pasivo. Ustedes recordarán que durante el kirchnerismo se decía que la única forma de sacar adelante el país era terminando con la grieta, que la grieta no existiera más porque eso era lo que en definitiva nos paralizaba, nos impedía tomar decisiones de fondo y en definitiva nos impedía progresar. Milei ha ido en el sentido totalmente contrario, y lo paradójico no es que Milei vaya en el sentido contrario, sino que aquellos que defendían, ¿no?, y que propugnaban el fin de la grieta, como muchos periodistas independientes, como muchos autopercibidos republicanos, ahora son los que cavan la grieta para que sea más profunda. Yo entiendo el punto de vista del gobierno, me da un poco de risa, ¿no?, los autopercibidos republicanos y periodistas independientes que ahora, después de estar durante 10 años hablando en contra de la grieta, la toman como un activo. El gobierno, lo respeto más desde el punto de vista intelectual, porque el gobierno siempre planteó la grieta como una forma de diferenciarse del resto, es decir, los argentinos de bien, ¿no? Y esto es lo que ha hecho el presidente durante todo este tiempo, y en base a esa grieta ha identificado a dos enemigos. Uno es Lustó, claramente. Lustó está apuntado por el gobierno, y esto le puede convenir a Lustó en un punto, porque como le convino a Cristina Fernández de Kirchner cuando Mauricio Macri la apuntaba y la hizo revivir. El otro es Juan Grabois, porque si ustedes se fijan, a lo largo de todo, digamos, en tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, siempre hay figuras que se destacan. Acá no hay grandes legisladores. En rigor de verdad, los discursos son bastante flojos. Pero bueno, el gobierno ha elegido estos dos contendientes. No son argentinos de bien. Y me parece a mí que Lustó estuvo bien. No sé si estoy de acuerdo con todo lo que plantea, pero hay muchas cosas de sentido común, como el tema del impuesto a las ganancias, donde las personas con mayor patrimonio prácticamente no pagaban nada. Y en la misma norma el gobierno anulaba el monotributo social, obligando a pasar a un montón de gente de muy bajos recursos directamente a la clandestinidad económica. Bueno, me parece bien el planteo. Lo mismo que el planteo y las reformas que proponía Lustó en torno del RIGI. RIGI se dice, no se dice ni RIGI ni RIGI, RIGI. Yo entiendo que el RIGI es un régimen especial que los argentinos tenemos que conceder para que los inversores se garanticen que no van a ser víctimas de los argentinos. Eso es el RIGI, en definitiva, ¿no? Ahora, ¿tenemos que dar todo? ¿No tendríamos que ver caso por caso? ¿Podríamos armar algo marco? Porque el riesgo del RIGI, tal como lo planteó el gobierno, es que la Argentina se convierta en África. Y esto no lo digo desde el punto de vista peyorativo, pero yo les recomiendo que lo escuchen a Álvarez Agis cuando habla de lo que sucede en países como Kenia, ¿no?, que tienen sistemas muy parecidos al RIGI, donde nadie se termina beneficiando, simplemente aquellos que entran dentro de ese régimen especial. Pero, por ejemplo, importan en Kenia hasta la ropa, ¿no?, de los trabajadores. Digo, tal vez se podía morigerar eso un poco. Digo, no está mal discutirlo. Yo no sé si los inversores quieren tanto eso, ¿no? Pero no está mal que haya un régimen especial.
Ahora, también pensemos, porque esta ley tiene algo para los más débiles, para los que tienen menos oportunidades. Genera, digamos, impulsa que haya crecimiento de mano de obra. A mí me parece que no. En todo caso, me parece que termina beneficiando a aquellos que tienen más posibilidades, beneficia a los más ricos, claramente, ¿no? Esto está en el tema, en lo que era bienes personales y en lo que era el blanqueo. Digo, el blanqueo era un escándalo. Por suerte quitaron los testaferros, porque uno iba a poder blanquear a través de testaferros. Una cosa insólita. Iban a poder blanquear a los extranjeros. Eso directamente es decirle al narcotráfico, señores, traigan su plata a la Argentina. Eso no es bueno. Ahora, volviendo al tema del RIGI, yo también me pregunto que una ley que sale, ¿no?, que se aprueba por el desempate de la vicepresidente, es decir, que la Argentina está partida por la mitad exactamente porque hubo un empate, ¿eso genera tranquilidad a alguien que viene a enterrar capital por 500, 600 o 1.000 millones de dólares? ¿Eso genera tranquilidad jurídica, que las reglas se van a mantener, especialmente cuando dicen que es un régimen que va a durar 30 años? Durante 30 años le dan, digamos, yo sería muy cauto si fuera un inversor extranjero, tal como salió la ley y teniendo en cuenta lo que es la historia de la Argentina. Después escuchábamos de Martín Lustó a Lucila Krexel, una persona que estuvo en el medio de un escándalo para mí, que no se convirtió en un escándalo porque evidentemente muchos medios se han convertido, acá lo voy a citar a Eduardo Feynman, pensador contemporáneo, que muchos medios, en realidad lo dice por uno específicamente, pero muchos medios se han convertido en el 678 de este gobierno. Y yo coincido con Feynman, ¿no? Son los autopercibidos periodistas independientes y libertarios, pero lo de Lucila Krexel es un escándalo. Y lo peor que cuando lo explica, pone de manifiesto la gravedad de la situación. Le pagaron con una embajada. Obviamente es muy difícil tener pruebas de ello. Yo no sé no creo que sea delito, pero me da risa cuando ella dice hubo una oferta y fue aceptada. Bueno, cuando hay una oferta de algo es por algo. O sea, ¿qué le habrán pedido a Krexel a cambio? Pero suponiendo que fuera como ella lo dice, ¿no? Suponiendo que fuera como ella lo dice, que me cuesta creerlo, en política también tenés que parecerlo. Y claramente Lucila Krexel no parece lo que ella está explicando, sino que parece exactamente todo lo contrario. El gobierno repartió de todo. Y creo que la demostración que repartió de todo es la propia Lucila Krexel con su embajada en la UNESCO, en París, donde va a vivir muy bien y donde va a ganar un sueldo gigantesco. Creo que algo así como $15.000 o $20.000. Va a estar 4 años bárbaro, viviendo muy bien, todos los gastos pagados con la nuestra, y seguramente hará un aporte, ¿no?, encomiable en la UNESCO. Le deseamos una buena estadía en París. Pero el gobierno aquí lo que ha demostrado es que cambió. Y cambió porque el ejercicio del poder lo hizo cambiar. Porque ahora se dio cuenta que tiene que negociar. Que no se puede gobernar sin negociar. Que no se puede gobernar sin conceder, aunque sean embajadas o alguna obrita chiquita, a pesar que había anulado las obras públicas. El gobierno se está dando cuenta que para gobernar hay que recurrir a los instrumentos de la casta, y hay que recurrir a la casta, ¿no? Creo que acá Guillermo Francos es el principal exponente de todo eso. Bueno, lo de Lucila Krexel es una vergüenza, no hay mucho más que hablar. En otro momento esto hubiera sido un escándalo. Si esto lo hubiera hecho el kirchnerismo, estaba todo el mundo como loco rasgándose las vestiduras. Y después lo escuchábamos al inefable senador José Mayans, del peronismo de Formosa. Mayans es un tipo ocurrente y gracioso, ¿no?
es un tipo que debe ser divertidísimo en un casamiento o en un asado para compartir una sobremesa. La verdad es que Mayans también arranca sonrisas de propios extraños durante las sesiones del Senado. Ahora, Mayans también es la razón de por qué tenemos en el gobierno a Milei. Porque los peronistas saben todo, son muy vivos, son muy ocurrentes, pero el que gobierna es Milei por culpa de los desastres que hicieron ellos. Digo, el peronismo... Yo veía el discurso de Parrilli, por ejemplo, que Parrilli mostraba un montón de gráficos, ¿no? Y Parrilli nos quería hacer creer que estuvimos todo este tiempo viviendo en Suiza, hasta que llegó Milei, que nos convertimos en Zambia. Y acá uno puede fijarse la diferencia entre la actitud del peronismo y la actitud del propio Lustó. Lustó dice, yo no estoy de acuerdo con la ley, voy a votar en contra, pero acá tengo mis alternativas, acá tengo mis propuestas para que las pongo a disposición de todos para debatirlas, para intentar mejorar la ley. En cambio el peronismo dice, no, yo no presento nada, no presento ninguna alternativa, no estoy en contra de todo esto. Y nos abocamos a hablar de Terminator, que eso es también por culpa del presidente, ¿no? Porque el presidente dice que es un Terminator. Entonces, claro, tenemos a alguien que te la deja picando, como el presidente, que muchas veces da pena por el ridículo que hace y que da vergüenza, pero también lo tenemos a Mayans, que Mayans no ayuda, es ocurrente, es gracioso, pero con las ocurrencias de Mayans el país no va a salir adelante. Y finalmente la tenemos a Victoria Villarroel, que para mí junto con, digamos, en todo este trámite, junto con Francos y con Lustó, es el tercer personaje más importante de la semana, porque me parece que Villarroel, primero cómo manejó la sesión, cómo manejó ese momento tan tenso cuando varios senadores, entre ellos Mayans y Guado de Pedro, querían suspender la sesión para ir a ver lo que estaba pasando en la Plaza de los Dos Congresos. Villarroel ahí se puso firme y después termina por desempatar. Digo, hizo lo contrario de Cobos, votó con el oficialismo, votó con su gobierno, ¿no? A Villarroel no la quieren, no la quiere Karina, no sé si no la quiere Milei, dicen que Caputo pequeño, ¿no? Tampoco la quiere, no la quiere nadie porque Villarroel no la pueden echar, Villarroel no está a tiro de decreto, ella fue votada, entonces puede tener una agenda propia, Villarroel puede tener juego propio y de hecho lo tiene y de hecho quiere ser presidente, pero lo que tiene Villarroel, a diferencia de otros vicepresidentes que estaban en ese lugar y que querían el lugar del presidente, es que Villarroel no saca los pies del plato. Villarroel es disciplinada y es leal, por lo menos hasta ahora. En política nunca se sabe, pero hasta ahora Villarroel ha demostrado ser leal. Ahora, ser leal no significa ser seguidista. Ser leal, como lo entiende Villarroel, es tener un juego propio, cumplir con lo que se comprometió. Ella entró dentro de la fórmula con Javier Milei, al que votaron es a Javier Milei, y ella entiende que este no es el momento de ella, pero eso no significa obedecer y bajar la cabeza, ¿no? Esa es la diferencia tal vez que tiene Victoria Villarroel con otras personas que integran este gobierno y que pueden ser despedidas en cualquier momento. Para cerrar este comentario, ninguna ley por sí misma saca adelante un país. En todo caso puede ayudar un poco. Esta ley ha sido bastante, diría yo, bastante serruchada. No es la ley que se presentó en diciembre. Por ejemplo, las declaraciones de emergencia que se estaban buscando y las facultades delegadas son por un año nada más. Del proyecto original, las emergencias eran 11, quedaron 4. Se han sacado muchas empresas a tiro de ser privatizadas, las dos más emblemáticas, Aerolíneas Argentinas y El Correo. Quedó
la moratoria previsional, que el gobierno la quería sacar, no pasó la rebaja del impuesto a los bienes personales, que era un escándalo, no se ha restituido el impuesto a las ganancias, y resiste el monotributo social que el gobierno lo quería hacer caer. Digo, para poner más allá de todas esas pavadas como los jueces usando toga y demás, que eso por supuesto también cayó, pero me parece a mí que esta es la ley posible que podía tener el gobierno de Milei. Ahora muchos dentro del gobierno creen que a partir de ahora tienen que hacer una suerte de relanzamiento y que ese relanzamiento ya tendría una fecha cierta, que es el próximo 9 de julio, donde se firmaría ya no el Pacto de Mayo, sino el Pacto de Julio, no sé cómo lo van a llamar, y que el momento cero, el mojón cero de ese relanzamiento es lo que va a pasar en los próximos días en la Cámara de Diputados y vamos a ver cómo finalmente termina quedando la ley. El gobierno tiene un desafío acá que sería respetar lo que acordó en senadores, porque si traiciona el acuerdo que hizo en senadores buscando insistir con determinadas cuestiones que ya las acordó en el Senado, no le van a pasar nunca más una ley, va a ser muy complicado. Así que me parece que es el panorama. Vamos a ver cuáles son los efectos de esta ley. Yo creo que los efectos van a ser mucho menores y vamos a ver cómo a partir de ahora continúa el gobierno. El gobierno ya tiene su ley, está bien que la tenga. Me parece que lo que salió no es lo que el gobierno quería, no es lo que la oposición quería, pero sí es la ley factible en esta conformación del Congreso. Estamos comunicados con Pablo Nopov, que es fundador de la consultora Isonomía. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien, gracias por atenderme. Bueno, a ver, yo arrancaría mi primera pregunta en realidad no es una pregunta mía, sino que es un planteo que hizo Carlos Melconian, que no tiene mucho que ver con lo que dijo con la economía, pero sí, por supuesto, tiene que ver con el tema de la ley. Dijo, si no salía la ley, era un quilombo, pero ahora hay que evaluar para qué sirve. Yo, te plantearía esto que dijo Melconian. Bueno, es muy interesante lo que plantea Carlos, porque yo tengo la sensación que existen varios Mileis, por lo menos 3 grandes Mileis. Un Milei que es como el divulgador internacional, aquel que vimos en Vox, por decirlo de alguna manera. El Milei que estira la franquicia de candidato y que es un retador del poder, un desafiante. Y después el Milei presidente. Que es lo que habíamos visto, si querés, hasta hace algún tiempo, que Milei se sentía muy cómodo con el divulgador y el desafiante, sí, pero que empezaba a necesitar algo que tenía que ver con el Milei presidente. Entonces, necesitaba esta ley. Si no necesitaba, entiendo que Carlos ahí dice, era un quilombo. Y ahora lo que tiene que mostrar es qué Milei es el Milei presidente. Nos queda muy claro cuál es el Milei retador del poder, nos queda muy claro cuál es el Milei divulgador. Bueno, ahora el Milei presidente que necesitaba y tiene esa ley, nos tiene que mostrar, o tiene él que mostrar, qué debates da, qué logra, etcétera, etcétera. Ahora, pero ese Milei presidente del que vos hablas, ¿tiene que ver con para qué sirve esta ley y si verdaderamente sirve para algo después de las negociaciones que hubo? ¿O ese Milei presidente no lo empezamos a ver cuando un gobierno que tiene muy pocos senadores, 7 senadores, en diputados tiene 38, más allá de los aliados, se puede imponer? Es cierto que con una negociación tremenda, pero se impuso algo que no pensábamos en otro momento. Sí, a ver, no les obliga, el Milei presidente, si querés, se había concentrado fuertemente en aspectos de la economía, digamos, inflación, por decirlo de alguna manera. De alguna manera, el problema es que la inflación que va bajando empieza a abrir caminos
hacia nuevas necesidades. Cuando vos cumplís mandatos, no mandatos de tiempo, sino mandatos de lo mandatorio. O sea, Sí. Milei tiene el mandato de bajar la inflación. El tema es que él va bajando la inflación hasta un punto en el que le van a pedir otra cosa. El Milei presidente que baja la inflación va a dar lugar necesariamente a otros Milei presidentes. Y ahí es donde aparece la pregunta de si esta ley le acelera los procesos, por ejemplo, de crecimiento. O sea, el argentino promedio está dispuesto a hacer un montón de esfuerzos y concesiones, casi te diría lo que sería una recesión económica a cambio de bajar la inflación, pero bueno, después de eso tiene que venir otra cosa. Ahí es donde los mismos argentinos que le celebran bajar la inflación le van a pedir otra cosa a un Milei presidente 2. Claro, y ahí la pregunta es si esta ley evidentemente le otorga herramientas o no le otorga herramientas. ¿Por qué te parece que Milei pudo sacar la ley? Me da la sensación que es un conjunto de cosas. Primero porque, como decís, hizo una cantidad de concesiones importantes, pero más allá de eso, porque a mí me parece que hay algo que no terminamos de dimensionar el tamaño, que yo creo que tiene casi el tamaño de la Argentina, que es un pedido de cambio muy fuerte de la sociedad. ¿Y por qué te arranco por acá para explicar por qué siento que parte de la política sintió que necesitaba también hacer muchas concesiones? Porque de alguna manera es muy difícil explicarle a un conjunto de argentinos que quieren grandes cambios, que se oponen a los cambios que propone Milei. Te digo dos datos y un elemento, digamos. La variable cambio en manos de, si querés, la pregunta que tiene que ver con ¿qué crees que hay que hacer en relación al cambio de Milei? Te da más o menos como la aprobación de Milei. O si vos preguntás ¿qué hay que hacer grandes cambios en la Argentina? Lo supera ampliamente. Te digo una cosa más. Milei, como todo gobierno, tiene el desafío de gobernar, entre otras cosas, dilemas. Y el dilema, con mucha claridad y contundencia, que ha impuesto el Milei candidato es ¿cambiás o estás a favor de lo que rompió la Argentina? Creo que eso condicionó a un montón de espacios, un montón de personas, y les dio incomodidad tal vez más alta que la incomodidad que tiene un espacio de absoluta minoría como es el del gobierno. A ver, digamos que esa estrategia política sería una parte de bullying y otra parte de lo que hacía el kirchnerismo. Estás en mi contra, sos un traidor a la patria. Bueno, la Argentina es dilemática desde ese tiempo. El dilema de los últimos 20 años había sido kirchnerismo-macrismo, hoy es Milei contra el resto, que también es el acierto de Milei, poder agrupar a aquellos que no estén con él. Entre otras cosas, insisto, porque la sociedad el año pasado demostró, frente a una cantidad impresionante de opciones políticas, eligió justamente la que promovía este nivel de dilema. Claro, la pregunta de siempre es, bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? No lo sabemos. Lo que sí queda claro es que hay un montón de argentinos que son más fuertes que el propio Milei en el cambio que le están pidiendo a Milei. De hecho, yo creo que la incomodidad también es para Milei. O sea, si Milei no logra cambios, Milei también puede empezar a tener la retracción de esos argentinos que lo eligieron y no lo eligieron, pero que quieren que haya cambios fuertes en la Argentina. Yo me acuerdo que durante el kirchnerismo siempre se decía que una de las condiciones necesarias para que el país saliera adelante tenía que ver con terminar con la grieta. Y ahora da la impresión que la grieta es buena. O sea, Milei ha convertido la grieta en una condición necesaria para salir adelante. Es medio loco eso, me parece, ¿no? Bueno, es medio loco y es muy interesante el planteo, porque de alguna manera, estoy tratando no para ofrecerte, sino avanzar en lo que dijiste, decime si entendí mal, pero es interesante tu planteo porque Milei logró, por tensar fuertemente, o sea, por lograr llevar la grieta a la tensión máxima, logró, por ejemplo, en este caso, una ley que podría ser, o el gobierno dice, podría ser parte de las claves para que la Argentina salga adelante. Me parece interesante el planteo porque nos va a mostrar un poco si hay éxito de gestión, no solo de narrativa, tensando desde la grieta. Lo que pasó durante el kirchnerismo, si querés, durante los últimos 20 años, era siempre esta tensión entre si los consensos lograban mayores resultados que las tensiones.
es difícil saber o evaluarlo, si querés, en el transcurso de este proceso de gobierno, pero sin lugar a dudas es tal vez la variable a mirar, cuando termine este gobierno, sea en 3 años, sea en 4 más, digamos, hasta dónde este nivel de tensión también hace que, para llevarlo a lo sano, los argentinos vivan mejor. Estamos charlando con Pablo Nopov, fundador de Isonomía. Pablo, ¿cómo te imaginas ahora la discusión en la Cámara de Diputados? ¿Una discusión más fácil que el primer capítulo de esa discusión? Sí, o una discusión más difícil porque algunos están diciendo, bueno, parece que el gobierno quiere ratificar todo y quiere desoír aquellos puntos que el Senado rechazó y esto generaría una tensión otra vez con los gobernadores. A ver, yo creo que donde vos tuviste acuerdos con espacios, eso, por lo que uno escucha, eso debería pasar. Y después va a haber tensión. Tal vez algunos elementos de la economía son los que generan mayor tensión, especialmente en materia de gobernadores. La verdad es que no me queda claro qué quiere hacer el gobierno. Creo que, yo decía, el gobierno, entre otras cosas, tiene el desafío, y hasta ahora lo hace razonablemente bien, de gobernar la agenda, gobernar los dilemas y gobernar las emociones. Hay que ver con qué gobierno nos encontramos de cara a diputados. Me da la sensación que hay una parte igual que va a pasar, que insisto, es la que se acordó desde espacios políticos en el Senado. Porque si no, el gobierno después no va a poder acordar nada más si no respeta esos acuerdos. Sí, y te diría lo mismo para la oposición. Sí, yo ahí creo que, digamos, que tenés, si querés, un gobierno que trabajó distinto esta segunda etapa. Decididamente lo trabajó, lo ves en la figura de Francos. Bueno, eso te quería preguntar justamente, me sacaste la pregunta de la boca. Yo creo que acá hay 2 figuras interesantes para analizar, o si querés 3, pero arranquemos con las 2 del oficialismo, si te parece. Francos y Victoria Villarroel. Bueno, decididamente Francos logró, si querés, con su atributo, que sería, para decirlo linealmente, la política tradicional, la negociación, no sé qué, logró que suceda lo que la irrupción de Milei venía a buscar. Claro, uno dice, bueno, pero fíjate que antes eran mucho más artículos, ahora quedaron menos. Sí, es cierto, tan cierto como que Milei con 7 senadores tiene o posiblemente tenga una ley, con lo cual ahí hay un aporte muy claro. Y hay una contundencia en la figura de la vicepresidenta. Yo ahí veo una nitidez posiblemente de una claridad como la que no se ve en otras figuras, con poca exposición, porque la centralidad la tiene el presidente y su primer anillo, digamos, o la que lo rodean, pero sí se ve en los momentos en los que Victoria Villarroel aparece un nivel de nitidez y claridad, casi te diría que convierte lo previsible en un éxito, ¿no? Digamos, o sea, vos sabés lo que va a hacer, pero no por eso es algo, si querés, que rompa su figura, su posicionamiento, más bien lo contrario. Y además sigue siendo una figura del oficialismo que tiene su propia agenda. Sí, yo te diría que es cierto, o por lo menos es cierto que se ve que tiene su propia agenda, también es cierto que se ve que la centralidad la tiene obviamente la figura de Milei, que es, digamos, es un abrepuerta, es el que abre conversaciones, es el que ha quebrado el sistema. Me parece que todavía sigue siendo tiempo de eso, y de alguna manera la sociedad, si querés, aquella que se ha visto castigada por este proceso de Milei, te digo un solo dato, 1/4 de los argentinos siente que en el último tiempo se ha caído de la clase media a la clase baja. Sí. Cuando le preguntás por qué, te dicen un poco por Milei y un poco por el resto, y cuando le decís, che, ¿cómo salís de acá? Te vuelven a decir lo mismo, me saca Milei y un poco el resto, con lo cual la centralidad en aquellos detractores la tiene Milei, y cuando le preguntás a aquellos que se sienten más cómodos con el cambio, te vuelven a mencionar a Milei. Yo creo que hay ahí como una centralidad, si querés, de tensión y atención en figura del presidente, pero insisto en la nitidez que tiene la narrativa que esboza la propia vicepresidenta. A ver, y otra figura que me parece importante, pero que esta vez es de la oposición, es Martín Lustó. Porque no hay figuras de la oposición, al menos que en este debate hayan sobresalido, y ahí aparece Lustó casi en soledad, en contradicción con su propio partido en gran medida, y siendo blanco
casi exclusivo del gobierno, digamos, le han dado en las redes para que tenga, guarde y reparta. ¿Cómo ves a esta figura? Bueno, es que yo lo que creo que está sucediendo, si querés, con la figura de Lustó es, digamos, que es una de las pocas figuras, si querés, como que no ser obvio el camino, ¿no? Tanto para los que quieren apoyar como para los que quieren criticar al gobierno. Entonces, de alguna manera les genera incomodidad a todos. Esto le va a traer un costo en términos de posicionamiento, un costo en términos de sustentación, pero entiendo que lo que está buscando es que ese costo después se convierta en un rédito, pero no de yo lo dije, creo yo, no habría que preguntarle, pero no creo que se trate de eso, sino que se trate de si yo dije lo que pensaba. Porque uno de los valores que se destacan en la figura de Milei, aún en los detractores de Milei, es justamente esto de la honestidad brutal. Casi te diría que termina siendo un factor habilitante para decir cosas que las propias cosas dichas no son aprobadas, digamos. Entonces yo creo que hay ahí como una búsqueda de presencia en la conversación, pero claro, de mucha atención, digamos. Creo también, nobleza obliga, el mundo está muy crítico de las figuras. Milei es, para que entendamos en materia de números, Milei es de los últimos 4 o 5 presidentes el que peor está en su primer semestre, por lejos. Ahora, también por lejos es quien más aprobación tiene en toda la Argentina. Lo que quiero decirte con esto es, está todo bastante más roto. Pablo, muchísimas gracias por esta charla. Placer enorme, a disposición como siempre, y encantado de poder compartir, escuchar y pensar un poquito, porque si tuviera que decir una cosa es que lo que nos está mostrando todo esto es que no entendemos todo y eso es una oportunidad maravillosa para aprender, así que encantado de la vida. Dale un abrazo, gracias. Abrazo. Fuerte abrazo. Qué horror. Último segmento de este episodio de Micromundos. Bueno, ahora me toca hacerles la recomendación de la semana de cine y series. En este caso una miniserie, pero antes me olvidé de hacerlo en la apertura, así que lo voy a hacer ahora. Aquellos que tengan ganas y aquellos que puedan y les parezca que corresponde, nosotros estamos encantados si nos invitan a un cafecito. Cada cafecito vale 500 pesos y sus donaciones nos ayudan a financiar este proyecto que se llama Micromundos y que nosotros estamos tan orgullosos y que ya vamos por nuestra 4ª temporada. Así que les dejo el link en la descripción del episodio y aquellos que puedan y tengan ganas, nosotros vamos a estar muy pero muy agradecidos si nos invitan con un cafecito o varios, depende el bolsillo de cada uno y lo que pueda hacer, especialmente en este momento de vacas flacas. Es complicado que alguien desde un podcast te diga, che, ¿abrís la billetera y me das algo de plata? Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Así que gracias. El que no pueda, no puede. No hay ningún problema, nosotros encantados. La miniserie que tengo para recomendarles se llama Eric. Yo al principio no le tenía mucha fe, pero les voy a contar que me tentó, que está protagonizada por Benedict Cumberbatch, que es un actor inglés espectacular, que lo habrán visto en un montón de lugares. Tal vez como el nombre es un poco complicado, no le hayan prestado demasiada atención, pero seguramente cuando lo vean se van a dar cuenta de quién es. Lo tienen que haber visto en un montón de películas y de series. Es un gran actor. Se llama Eric, está en Netflix, es una miniserie de 6 capítulos, transcurre en la década de los 80 en New York. New York en ese momento no era la ciudad que es ahora, es antes de la época de Giuliani, con lo cual New York era una ciudad muy sucia, llena de delincuentes, había mucha violencia, y cuenta la historia de Vincent, que es un titiretero que hace un programa de títeres para una cadena de televisión. Es el creador de ese programa, es hijo de un multimillonario con quien está peleado, el padre es un gran millonario inmobiliario y tiene un hijo que dibuja muy pero muy bien, que se llama Edgar. En un momento el chico va al colegio, se va caminando desde la casa al colegio y desaparece, y a partir de ahí empieza la película. No les quiero contar demasiado para no spoilear, pero hay partes que son un poco locas, porque tenés al protagonista hablando con un monstruo que lo vas a ver en la portada
no en la foto de la miniserie. Y les recomiendo una escena, ¿no? Como son en los 80, la música de moda es la música disco, donde el protagonista baila en una disco con el monstruo. Esto que parece una locura, no, en el contexto se van a dar cuenta que tiene sentido, que encaja bien y que no es un disparate. Aunque yo esté diciendo que el protagonista de la miniserie habla con un monstruo de color azul. Pero bueno, van a ver que encaja todo perfecto. Se las recomiendo. No es la miniserie, no es una cosa espectacular, pero ahora que se acercan varios feriados, les va... Bueno, sirve para pasar el rato. Así que bueno, hasta acá llegamos con este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado. Me pareció muy interesante todo el análisis que hizo Pablo Nopov en nuestra entrevista de la semana, y espero que estén ahí, que sigan escuchando, que recomienden este podcast a sus amigos, a sus seres queridos, y por qué no a sus enemigos. Si ustedes le quieren hacer daño a alguien, le recomiendan Micromundos y tal vez escucharlo a su enemigo le haga algún daño. Nosotros encantados hasta aquí. Me parece que ha sido un capítulo bastante interesante, haciendo un análisis, digamos, con serenidad, con mucha tranquilidad, equilibrado acerca de todo lo que está pasando en torno a la famosa Ley Bases. Mi nombre es Martín Pitón y nos encontramos pronto. Gracias por escuchar Micromundos.